Hola, muy buenos días y bienvenidos a la Semana Mundial de la Creatividad e Innovación. Por ello, la Gerencia de Transformación Tecnológica ha preparado un ciclo de conferencias en el marco de esta celebración. En esta ocasión, en la tercera charla que tenemos, el día de hoy contamos con la participación de Alex Tortoso. Él es Manager Internacional en proyectos de estrategia e innovación de Roca Salvatella, quien nos hablará sobre la innovación en la empresa, metodologías ágiles y design thinking. Entonces pasamos directamente con don Alex, aunque quiero presentarlo primero y explicarles que él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y MBA en Negocios Internacionales, experto en innovación y estrategia digital con varios años de trabajar para empresas latinoamericanas. A don Alex le damos nuestro agradecimiento previo por estar con nosotros esta mañana. Ellos tarde porque están en España. Así que bienvenido, don Alex, y la cámara es toda suya. Muchas gracias y buenos días a todos. Encantado de saludarles y felicitarles el Día de la Creatividad y la Innovación, ¿no? Y también pues darles las gracias por esta iniciativa tan buena para poder ayudar a difundir un poquito más la innovación y la creatividad en otros entornos, ¿no? Entonces, sin más dilación, y muchas gracias por la presentación, voy a compartirles la presentación que tengo preparada para hoy, en la que vamos a hablar sobre innovación en la empresa, ¿vale? Sobre metodologías ágiles y design thinking. ¿Qué veremos hoy y de qué vamos a hablar principalmente? Primero, y lo más importante, de la innovación, ¿vale? Haremos una introducción a qué es la innovación y qué supone innovar a día de hoy, ¿no? Que es una palabra que escuchamos mucho por todos lados, de innovar, innovar, innovar. Pues aquí yo quiero explicarles un poquito de qué se trata en realidad la innovación y cómo podemos lograrla. En segundo lugar, ya hablaremos de la metodología estrella, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y más expandida en todos los negocios del mundo, que es el design thinking, que les explicaré un poquito de dónde viene esta palabra, cuál es su origen, en qué consiste esta metodología y cómo la podemos aplicar en nuestro día a día. Y finalmente, les hablaré sobre metodologías ágiles, ¿vale? En concreto, sobre el Scrum, ¿vale? Que es un tipo de metodología que se utiliza sobre todo en entornos más tecnológicos, y sobre el Lean Startup, ¿vale? Que es más que nada una filosofía de cómo ir innovando y cómo establecer pues, mejoras en los procesos, en los negocios, en las organizaciones, de forma constante y reduciendo los efectos del error, ¿no? Entonces, vamos a ellos. Bueno, también comentar que al finalizar la presentación tendremos un tiempo para preguntas. Entonces, comenzando con la innovación. ¿Por qué la innovación está tan de moda? ¿No? Seguro que muchos de ustedes, lo que les comentaba antes, están escuchando la palabra innovación cada vez más por todos los lados, ¿no? Seguro que en la televisión, en el trabajo, en la universidad, siempre estamos hablando de innovar, innovar, innovar. ¿Pero por qué? ¿De dónde surge esta necesidad? Y la innovación viene principalmente del escenario digital en el que estamos a día de hoy como consumidores y como organizaciones, ¿vale? Y de la madurez de la globalización. Todo esto hace que estemos en un contexto de una gran competitividad en donde todo parece inventado, ¿no? Si pensamos, muchas veces los que somos un poquito más emprendedores, pensamos, bueno, yo quiero emprender, pero ¿qué hago? ¿Pero qué hago? Y pensamos, no, quiero hacer esto, pero ya está inventado. Quiero hacer esta app, pero ya está inventado, ¿no? Entonces, parece que ya todo existe y que es muy difícil hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Pues porque todo está a nuestro alcance, tanto en tiempo como en calidad, ¿no? Antes, no lo sé, tener un producto que solo estaba en Estados Unidos, pues había que viajar para comprarlo, pero ahora con Amazon ya podemos tenerlo en nuestra casa. Y los precios también cada vez son más competitivos, ¿no? Entonces, esto hace que para diferenciarte tengas que innovar y que pues para poder tener un espacio en un mercado que cada vez es más global, que cada vez es más digital, que cada vez tiene más competidores, la innovación sea la única solución para la competitividad, ¿no? Y especialmente la competitividad es lo que surge aquí relevancia, ¿no? O sea, tenemos que innovar porque tenemos que ser competitivos.
Pero si revisamos un poquito en la historia de la organización, ¿de dónde viene esta competitividad y por qué y cómo podemos innovar ahora? Volviendo un poquito atrás y a la historia de los negocios, a principios del siglo XX, ¿vale? En la revolución industrial, con grandes empresas como Ford, como Volkswagen en Europa, la industria de Reino Unido del carbón, ¿no? ¿Dónde estaba aquí la competitividad? ¿Dónde estaba la ventaja competitiva? Pues en quien tenía una fábrica más grande y en quien tenía una producción industrial mucho más optimizada, ¿no? ¿Por qué se hizo famoso Ford? Porque al final lo tenía todo tan optimizado y tan eficientado que la pérdida de tiempo era muy pequeña y lograba producir más coches, por lo tanto lograba colocar más producto en el mercado y ser más competitivo que sus competidores. ¿Qué pasó a medida, ¿no?, que llegamos a un plano más globalizado en el mundo? Pues que al final aquí la ventaja competitiva es la logística, ¿vale? Aquí quien gana más en el mercado, quien tiene más beneficios, es la empresa que consigue poner su planta de producción en un país con unos costos menores y por lo tanto puede vender a un menor precio y ganar más mercado que sus competidores. Ejemplos de esto, Adidas, ¿no? Nike con sus fábricas en el sureste asiático, Zara también tiene fábricas en Marruecos. Al final, aquí la ventaja competitiva era la deslocalización. Y a medida que fuimos avanzando en los años, llega el señor Steve Jobs con su Mac, llega el PC o el computador personal y desde los años 90 todos los ciudadanos tenemos acceso a la información, ¿no? Por lo tanto, aquí es el consumidor quien tiene la ventaja competitiva, porque yo como consumidor me informo más, ¿no? Si yo quiero comprar un carro, yo puedo comparar por internet precios de carro, puedo buscar opiniones, puedo tener toda la información que yo quiera. Por lo tanto, aquí esta ventaja competitiva es el que pone el foco en el consumidor. Y esto ha generado nuevos mercados y un consumidor más empoderado, ¿no? Y el resultado es Amazon. O sea, Amazon ya es el paradigma de ser el marketplace en el que está todo en Internet. Pero ¿cómo surgió Amazon? Amazon vendía libros. Era una página web que te enviaba tus libros a casa. Libros de segunda mano al principio. Y miren en lo que se ha convertido, ¿no? O sea, Amazon es un ejemplo de innovación, primero en canal, ¿vale? Fue de los primeros en vender libros a través de los canales digitales y después en entender las necesidades del consumidor y darles respuesta a partir de su servicio y de su producto, ¿no? Ahora podemos entrar a Amazon y comprar todo lo que queramos, ver opiniones de gente que lo ha comprado, ver fotos, de todo, ¿vale? Entonces es el marketplace por excelencia que tenemos, ¿no?, en el continente americano y en Europa para la compra. Luego también tenemos otros en otros sitios. Salió Alibaba, ¿no?, copiando a Amazon, y han salido otros, pero al final Amazon fue el disruptor y el innovador, el que pensando en las necesidades de los clientes logró innovar y establecer pues una ventaja competitiva sobre el resto de competidores. Por lo tanto, para ser competitivo hay que diferenciarse, ¿vale? Y esta diferenciación viene observando los cambios que afectan a los consumidores, viene entendiendo cuáles son sus necesidades e interpretarlas como oportunidades de negocio, ¿vale? Porque al final lo que queremos nosotros es ser competitivos, es evolucionar nuestra oferta de productos y servicios para satisfacer las necesidades del consumidor, que el consumidor esté feliz y que nos compre más, ¿no? Entonces, al final aquí también es un win-win. La empresa que sepa y esto también cambia un poquito la mentalidad hacia el customer centric, ¿no?, que también es una forma de innovación en el que lo que hacen las empresas es adaptarse y dar respuesta a lo que quiere el consumidor y a sus necesidades, ya no solo de producto y servicio, sino de relación, ¿vale? Que un consumidor pueda comprar a través de los canales digitales, que pueda consultar su información a través de los canales digitales, que los canales digitales y los canales offline estén conectados entre ellos, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya hablamos de omnicanalidad, ¿no? Entonces es como un sinfín de cómo adaptamos nuestra propuesta de valor a los consumidores a partir de la innovación. Y aquí también tenemos tres tipos de innovación, ¿vale? Seguro que habéis escuchado esto de la innovación incremental, la innovación revolucionaria y las innovaciones disruptivas. Pero ¿qué es cada una de ellas? ¿O qué quiere decir? Por un lado, tenemos la innovación incremental, ¿vale? Que esto es
una mejora natural de un producto o servicio que existe en el mercado. Aquí vemos el teléfono inalámbrico, ¿no? Teníamos antes en casas teléfonos con un cable que iba conectado a la señal telefónica y luego alguien decidió cortarle el cable porque quería caminar por su casa con el teléfono y se inventó el teléfono inalámbrico. Esto es una innovación incremental. Otro ejemplo, pues el vehículo a motor, ¿no? Había el vehículo de carbón, por ejemplo, y se creó el vehículo de motor, la cámara digital o la cerveza sin alcohol, ¿vale? Todo esto son innovaciones muy naturales. Después, si nos vamos un paso más allá, tenemos las innovaciones revolucionarias, que son una mejora radical o inesperada de un producto o servicio en el mercado, ¿vale? Y aquí tenemos el smartphone. Teníamos un teléfono móvil que era muy grande, que era con antenas, que un Nokia, por ejemplo, también, ¿no? Pues que tenía pocas funcionalidades y llegó Steve Jobs y se inventó el smartphone y le dio una revolución a este producto, ¿vale? Otros ejemplos, el ferrocarril, impresoras 3D o cloud computing, todas satisfacen una necesidad que ya existía, pero le cambian la carcasa, ¿no? O la forma de llevar a término esta propuesta de valor. Y finalmente tenemos las innovaciones disruptivas, que son las innovaciones que pueden afectar de una gran manera a la industria y cambiándola por completo, ¿no? Y haciendo incluso que productos existentes en el mercado lleguen a desaparecer o a quedarse menos útiles. Y aquí el ejemplo es el teléfono móvil. Antes todo el mundo para hacer llamadas tenía que ir a casa o tenía que ir a una cabina telefónica o al restaurante o al centro que fuera donde hubiera un teléfono y alguien se inventó el teléfono móvil y todo esto cambió, ¿no? Aquí desconozco en Costa Rica, pero en España teníamos cabinas telefónicas por todos lados porque pues al final cuando había que hacer llamadas en los 80, en los 90, era donde ibas a llamar y ahora han desaparecido todas. Ya no hay ni una cabina telefónica. Entonces, todo esto es producto del teléfono móvil, ¿no? De cómo ha sido capaz de cambiar la industria de las telecomunicaciones de una forma importante. Y luego, también hay que tener en cuenta que cuando nos pasamos innovando y cuando somos súper radicales, pasan cosas como esta. No sé si alguno de ustedes ha visto o conoce este vehículo, ¿no? Es la motocicleta de BMW, que BMW decidió hacer una moto que satisfaciera las necesidades de ir más seguro cuando conducimos este vehículo por las ciudades, ¿no? Hay mucha mortalidad de accidentes de motos, hay muchos accidentes, hay muchos problemas, por lo tanto dijeron, venga, vamos a darle una capa de seguridad a nuestras motocicletas para que el conductor tenga menos accidentes. ¿Qué pasó? Que no tuvieron en cuenta muchas otras cosas de lo que valora un motorista cuando necesita o cuando se desplaza con su vehículo por las ciudades. ¿Qué necesita un motorista, ¿no? ¿Qué es lo que valora un motorista? Primero, que la moto sea ágil. Esta moto era enorme y no podía pasar por medio de los carros. Por lo tanto, esta necesidad de los motoristas ya no queda cubierta. Y la otra es que cuando alguien se compra una moto está buscando un vehículo que no sea costoso o que no sea tan costoso como un carro. Esta moto valía lo mismo que un carro. Entonces ya hay dos necesidades del motorista que no estás cubriendo. No estás pensando en tu cliente en el momento de hacer un producto para lanzar al mercado. Además, vemos que esta moto llevaba techo para protegerte de la lluvia, pero es que cuando llueve y llueve de lado, el motorista se mojaba igual. Entonces, es un producto que tuvo muy poco éxito, se vendieron muy pocas y al final resume muy bien esta frase, ¿no? De Ash Maurya, de la vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere. Por lo tanto, siempre que innovemos, hay que pensar en el consumidor, porque luego nos pasará lo que le pasó a los amigos de BMW, que hicieron una motocicleta que era muy disruptora, que era muy novedosa, pero que no satisfacía las necesidades de los motoristas y por lo tanto ni les dio ingresos ni les dio éxito en su apuesta por el mercado. Y simplificándolo, ¿vale? Después de esto que hemos visto, la innovación es la intersección entre estos tres elementos clave, ¿vale? Por un lado, lo que la gente quiere o necesita, por lo tanto tiene que ser deseable, lo que es técnicamente posible, ¿vale? Porque a mí
pues me gustaría irme a Marte todas las tardes a pasear por los desiertos. Pero claro, a día de hoy no existe una nave espacial que sea capaz de llevarme a Marte y traerme en el mismo día. Entonces, este componente también es importante en el momento de innovar. Y finalmente, que sea una estrategia de negocio viable y sostenible en el tiempo, ¿no? Aquí necesitamos que para innovar las empresas tienen que apostar por la innovación. Y si no les da retorno y si esta innovación no tiene ingresos, difícilmente las empresas entrarán en estos proyectos, ¿no? Por lo tanto, recordemos, para innovar tiene que ser lo que los clientes quieren, lo que se puede hacer y lo que da rentabilidad a las empresas. Y luego, también aquí hay un mito de que innovar es para genios, pero no es verdad. Todos podemos innovar, todos podemos hacer innovaciones. Como hemos visto, si no son radicales o disruptivas, pueden ser incrementales, no pasa nada. Y aquí les traigo dos ejemplos, ¿vale? Dos muy facilitos, ¿eh? Uno es una empresa, ¿no?, que iba a cerrar antes de que llegara el COVID, es un restaurante de Madrid, una hamburguesería. Y entonces, cuando vieron que en España estábamos todos confinados en casa, no podíamos salir y estábamos de emergencia sanitaria, empezaron a hacer delivery de las hamburguesas, ¿vale? Pues le llamaban a la gente desde su casa y ellos llevaban las hamburguesas a domicilio. Esto ahora es lo más normal del mundo, pero en ese momento no era tan normal. No, pocas empresas hicieron el clic rápido de, vale, pues en vez de cerrar, oye, yo hago menús, hago combos, me adapto al cliente y se lo llevo a casa, ¿vale? Entonces aquí, pues al final lo que dicen es que tenían que cerrar y al final contrataron a más personas porque supieron adaptarse a lo que pedía el mercado. Y luego un ayuntamiento de Jaén, al sur de España, se puso a diseñar mascarillas y camisetas de lugares emblemáticos de la ciudad y así lo que hacían era promocionar su ciudad pues por toda España. Esto también, seguro que ahora en mascarillas, en productos sanitarios ya hay 1000 diseños, pero al principio de la pandemia no era tan normal, ¿no? Entonces, esto son dos ejemplos de cómo adaptándose ante un cambio grande y que nadie se esperaba, ¿no?, que fue los lockdowns que tuvimos por COVID-19, dos empresas o dos organizaciones se adaptan de forma rápida para dar respuesta a las necesidades del mercado, ¿vale? Por lo tanto, no hay que ser un genio para innovar, solo hay que entender qué es lo que quiere tu cliente o qué es lo que quiere la persona que va a recibir o que va a ser el usuario de tu innovación. Con esto nos vamos al Design Thinking, ¿vale? ¿Qué es el Design Thinking y cómo lo aplicamos en nuestro día a día? Lo que os decía, no sé si habéis escuchado hablar de Design Thinking, ahora es un vocablo, ¿no?, que está muy en moda entre las empresas, pero en verdad el origen del Design Thinking se remonta varias décadas atrás, ¿no? Y el Design Thinking surgió en los 80 en California, ¿no? En California, la cuna de la innovación y la cuna de la disrupción tecnológica. Es un enfoque de innovación que está centrado en el ser humano. Por eso, en las filminas anteriores, remarcaba la importancia de pensar en nuestro consumidor en el momento de innovar, ¿no? Y lo que hace el Design Thinking es usar la manera de pensar y trabajar propias de los diseñadores para integrar las necesidades de las personas, la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial, ¿no? Y aquí me diréis, vale, pero ¿cómo piensa un diseñador? Pues un diseñador, cuando tiene que hacer una silla, piensa, ¿cómo se sentará la persona? ¿Cómo es más cómodo? Si yo me tengo que pensar, una silla de oficina, por ejemplo, ¿no? Yo me tengo que girar a coger unos libros y me tengo que volver a girar, pues mira, esa silla es importante que sea rotatoria. Si yo me paso muchas horas dando conferencias, pues si la silla tiene apoyabrazos, estaré mucho más cómodo, ¿no? Entonces es entender la comodidad y el bienestar de esa persona a la cual vas a diseñar el objeto o lo que sea para satisfacer pues, sus necesidades, ¿no? Y aquí el Design Thinking aplica esta visión a las empresas. Lo que hace es que las empresas cambien su mentalidad y en vez de pensar cómo hago para vender más, colocando mi producto en el mercado, este paradigma cambia a pensar cómo satisfago las necesidades de mis consumidores para vender más. Y aquí, ¿no?, la clave es descubrir las nuevas necesidades del comportamiento de las personas
y conectarlas con necesidades sociales o de negocio a través de la tecnología, porque el Design Thinking tiene la suerte de poder apalancarse en la tecnología, ¿no? Y aquí un ejemplo de un modelo de negocio que he creado, ¿no?, en mi pasado como consultor es, tenemos que hacer un producto de intercambio o una aplicación de intercambio de productos de segunda mano, ¿no?, en Latinoamérica. Vale, pues es entender cuáles son los riesgos de esta aplicación. Bueno, en Latinoamérica, en el país, ¿no?, que lo hice, que era Colombia, pues hay bastante inseguridad en algunos lugares de las ciudades. Entonces, si tú pones de forma libre dónde hay que recoger el producto, pues eso se puede convertir en un riesgo, ¿no?, para según quién. Entonces aquí ya hacíamos, vale, pues lo que tenemos que hacer es reducir la inseguridad, ¿no?, o los posibles riesgos de atraco o de ir a un lugar más peligroso, pues a través de tener que incorporar ciertos elementos personales de la persona para que esté validado por una organización, ¿no? Y así reducimos esta inseguridad y facilitamos el intercambio o la compra-venta de estos productos de segunda mano. Pues esto es solo un approach y es solo un ejemplo de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace un nuevo modelo de negocio, ¿no? Vale, pues pensemos cuáles son los posibles riesgos, pensemos cuáles son las necesidades para satisfacerlas y que nuestro producto o servicio vaya bien. ¿Y qué necesitamos para afrontar estos retos empresariales? Pues esta es la metodología. Y la metodología es tan fácil como divergir y converger. ¿Qué quiere decir divergir? Divergir quiere decir abrir la mente, ¿vale? Cuando tenemos un reto, normalmente un reto se expresa de la siguiente forma. ¿Cómo hago para? ¿O cómo hacemos para? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos vender más perritos calientes en nuestra tienda de la calle? ¿Cómo hago para vender más perritos calientes? ¿Queremos hacer un nuevo producto en el mercado? Pues que satisfaga la movilidad de las personas mayores. Pues ¿cómo hago que las personas mayores se puedan mover fácilmente en la ciudad? ¿Vale? Siempre el cómo hacemos para. Y a partir de aquí viene el momento de aplicar el Design Thinking. Y empezamos abriendo la mente. Aquí hay que hacer la mayor cantidad de ideas, ¿vale? Cualquier idea es buena. Aquí lo único que está prohibido es decir no, porque el no es un stopper a la innovación. Por lo tanto, en esta fase, pensemos como niños, pensemos libremente, lo que nos diga nuestro instinto y seamos imaginativos, ¿no? A veces, lo primero que nos venga a la mente, que puede ser, pues mira, vamos a contratar un dragón volador para que lleve a las personas mayores de una punta a otra de la ciudad. Pues este dragón volador, que todos sabemos que es irreal, en la siguiente fase se puede convertir en alguna idea o nos puede ayudar a tangibilizarlo en algo que sea real y que sea factible. Por lo tanto, aquí siempre decimos que está prohibido el no, porque el no corta las alas a ideas locas que luego, discutiéndose o que luego, pensando más allá de la caja, pueden ayudar a darnos otras soluciones, ¿no? Por lo tanto, esta fase de divergencia es cuando generamos el máximo de conocimiento, de ideas y de diseños posibles para dar respuesta a este reto. Que recordemos, el reto es cómo hacemos para y ya lo que sea. A partir de aquí, y cuando tenemos nuestra pizarra o nuestra pared o nuestra libreta llena de ideas, viene el momento de diferir el juicio. ¿Y qué quiere decir diferir el juicio? Quiere decir que empezamos a diverger, ¿vale? O a converger, perdón. Y a partir de converger, lo que haremos será evaluar todas las ideas que hemos puesto en la fase anterior e ir cerrando un poquito las opciones que tenemos sobre la mesa. ¿Qué pasa en la fase de convergencia? Es la fase de selección, es la fase de investigación, donde tenemos que definir qué es lo más relevante y que de todas las ideas, cuáles son las más innovadoras y cuáles son las que resuelven mejor estas necesidades de los usuarios. Aquí converger quiere decir escoger calidad, ser críticos, ser disciplinados, aplicar el intelecto, y aquí ya sí que tenemos que pensar como adultos. Tenemos que darnos cuenta de que un dragón volador no lo conseguimos ni aun yéndonos a dar la vuelta al mundo para encontrarlo, ¿vale? Entonces, aquí es el momento en el que tenemos que ser más críticos y finalmente dar con esta idea que dé respuesta a nuestro reto. Este proceso, que es un proceso creativo, ¿no?, combina el pensamiento divergente y convergente
pues para resolver los problemas complejos, los problemas empresariales. Y tiene varias fases, ¿no? Primero, tiene esta fase de empatía, ¿no? Abrimos, ¿vale? Somos empáticos con nuestro consumidor, pensamos posibles soluciones, luego cerramos y definimos la solución que da una mejor respuesta a nuestro reto. A partir de tener esta idea, lo que tenemos que hacer es idear, ¿vale? Construir la idea, ¿vale? Ahora imaginemos, ¿vale? Tenemos cómo mejoramos la movilidad de las personas mayores en la ciudad. Les vamos a poner una pulserita que cada vez que se acerque un carro a menos de 5 metros les vibre. Como ejemplo, estoy lanzando aquí la idea. Vale, pues esta es la idea que hemos definido. Ahora nos vamos a la fase de ideación o construcción. Entonces tenemos que abrir de nuevo para decir, vale, pero esta pulserita que llevarán las personas mayores, ¿cómo funcionará? ¿De qué color será? ¿Cuánto costará? ¿A quién se lo venderemos? Todo esto es la fase de ideación. Y aquí tenemos que volver a abrir la mente y volver a crear ideas. Y después ya nos vamos al prototipado, que en el prototipado tenemos que volver a converger y a ir seleccionando qué ideas o qué características de esta solución llevamos al prototipo y la probamos en el mercado, que será la última fase de testeo, ¿vale? Por lo tanto, como veis aquí, esto es el Design Thinking aplicado a la construcción de una nueva idea de negocio, a la construcción de una nueva solución, desde la empatía con nuestro consumidor hasta que lo probamos en el mercado. Y esto nos sirve tanto para productos como servicios, como nuevos negocios, como experiencias, liderazgos o cambios organizativos, ¿vale? Para todo esto podemos aplicar el Design Thinking. En nuestro día a día también. ¿Cómo voy hoy al trabajo? Y aquí podemos generar un montón de ideas nuevas y cada día ir de una forma distinta al trabajo. Y luego también hay algunas herramientas pues, que nos ayudan a aplicar correctamente el Design Thinking, ¿no? Como por ejemplo el Buyer Persona. El Buyer Persona es una ficha en donde nosotros tangibilizamos quién será nuestro cliente, ¿no? Pues ponemos, aquí tenemos la señora Tamara Cavendish, pues que tiene una edad, tiene un trabajo, tiene unas motivaciones, tiene unos objetivos, unas frustraciones. Esto al final puede parecer algo irreal, ¿vale? Porque estamos poniendo una persona, pero esta persona, pues quizás no es nuestro comprador, quizás me compra un señor que se llama Juan y que tiene 25 años. Pero esto lo que nos ayuda es a definir a qué targets me dirijo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de las pulseritas para personas mayores que las proteja de accidentes de carro o de autobús, aquí pondríamos el nombre de una persona con una edad, pues quizás de más de 65 años, y con un perfil que nos ayude a nosotros a empatizar con esta persona y a entender mejor sus necesidades, ¿no? Y entonces esto más que nada es un ejercicio de empatización, es un ejercicio de ponernos en su piel y de cuando tengamos que construir nuestra solución, nuestro producto o el cambio organizacional que sea, entenderla un poquito mejor. Entonces, el Buyer Persona que plasma qué hacen estas personas, a qué retos se enfrentan en su día a día, qué hace que busquen soluciones, cuáles son sus motivaciones o cuáles son sus frustraciones, ¿vale? Es plasmar todos estos elementos de un potencial cliente para construir pensando en él. Y luego lo mismo el Customer Journey, ¿no? El Customer Journey lo que muestra es la jornada de todos los puntos de interacción que tiene esta persona con una organización, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer una persona para llevar esta pulserita? Primero, contratarla a través de una llamada telefónica. Después se le pasa con un comercial. El comercial la cotiza. Todos estos pasos que hay que hacer son los que plasman en el Customer Journey. Y a partir de aquí entenderemos qué momentos del proceso son clave entre el cliente y la empresa y cuáles se pueden mejorar, ¿no? Y qué preguntas nos haremos con el Customer Journey. ¿Cuáles son los puntos de dolor o las fricciones en la interacción entre el cliente y la empresa? ¿Qué actividades suele realizar el cliente? ¿O cómo hago pues, para que el proceso de compra sea más fácil? Y luego también tenemos aquí el Value Proposition Canvas, que lo que hace es construir la propuesta de valor en función del perfil del consumidor, ¿no? Pues entendiendo cuáles son los dolores del consumidor, identificaremos qué es lo que tiene nuestro producto o servicio que hace que estos dolores se reduzcan, entendiendo qué es lo que al consumidor le gusta de nuestro producto o servicio, podremos definir los elementos para potenciar esta sensación positiva a nuestro consumidor y finalmente, a partir de entender los jobs del cliente, ¿no? O las tareas del cliente o sus necesidades, construiremos nuestros productos y servicios.
Por lo tanto, y resumiendo, Design Thinking tiene unos elementos fundamentales, que es poner al cliente en el centro, que es ser observadores, analizar de forma crítica y ser empáticos, con foco en las personas y posicionamiento del mercado, que ayuda a ser más productivos en la generación de nuevas ideas de negocio, que testea las soluciones reales y que aplica la creatividad y la innovación, que es lo que estamos celebrando hoy, y tiene unos beneficios, que es aumentar la participación de los empleados, porque al final aquí toda idea es buena, favorece el trabajo en equipo, mejora la comunicación interna, aumenta la competitividad en el mercado al hacer soluciones de más valor para el cliente, incrementa las capacidades profesionales, reduce los riesgos del fallo de un servicio o producto en el mercado, este producto o servicio está hecho acorde a las necesidades del cliente y mejora la competitividad de la empresa. Por lo tanto, es clave, ¿vale? Me gustaría que esta frase os quedara, ¿no? Pensar en el cliente es pensar en nuestros objetivos empresariales, es pensar en hacer productos y servicios de mayor valor. Y finalmente nos vamos al último apartado de metodologías ágiles, ¿vale? En donde todo esto comienza, ¿por qué? Por el manifiesto ágil, ¿no? Y el manifiesto ágil es un documento redactado en 2001 por 17 expertos programadores que tenían muchos problemas en su día a día, ¿no? ¿Qué les pasaba? Ellos desarrollaban un software a un cliente y cuando lo acababan, pues estaban 3 meses desarrollando este software. Se lo entregaban al cliente y el cliente decía, pues mira, en estos 3 meses ya lo necesito porque ha pasado esto, este software no da respuesta a mis necesidades y encima yo no lo sé usar. Pues aquí vieron muchas ineficiencias y entonces dijeron esta gente, sí, pues vamos a hacer un manifiesto ágil. Y esto está público en internet, lo pueden consultar. ¿Qué valores tiene este manifiesto ágil? Pone a los individuos y a las interacciones sobre los procesos y las herramientas. Es decir, es más importante la persona que va a utilizar el producto que el proceso y la herramienta que tenga este producto. Es más importante tener un software que esté funcionando a una documentación exhaustiva y todo súper burocratizado y 40.000 hojas explicando cómo funciona un software, pero si luego no tenemos el software, nada. Colaboración con el usuario y el cliente por encima de la negociación contractual, es decir, tenemos que ser flexibles y tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, más allá de que lo ponga o no lo ponga en el contrato, y que hay que dar respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan nuevo, ¿no? Hay que adaptarse. Y esto, en un principio surgió para el software, pero a día de hoy se puede aplicar en todos los aspectos de nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo funciona el Agile? Al final es más que una metodología, es una filosofía. Es una filosofía que lo que dice es, seamos ágiles haciendo cosas, ¿vale? Haciendo pequeños pedacitos de la tarta antes que hacer la tarta entera y que luego a mi cliente no le guste el chocolate. Entonces, si yo hago un pedacito y se lo doy a probar a mi cliente me dirá, vale, perfecto, me gusta el chocolate, sigue así. Y entonces será mucho más fácil hacer todo el producto terminado y ahorraremos tiempo y ahorraremos costos. Y todo esto surge, ¿no? Y estas dos metodologías que veremos ahora, de la idea para descubrir el producto o el servicio. Tenemos la metodología Lean Startup y para desarrollarlo y construirlo tenemos la metodología de Scrum. Y los beneficios de estas metodologías es que hay mayor calidad del producto, mayor satisfacción del cliente al hacerle algo que es lo que quiere y espera, se reducen riesgos y los lanzamientos de productos se hacen de una forma más rápida en el mercado. Al final, ¿qué es Lean Startup? ¿No? Decíamos, para definir el producto y para construirlo hay que hacer Lean Startup. Lean Startup es esta filosofía que elimina las prácticas innecesarias y se centra en darle más valor a la producción en la fase inicial, ¿vale? En definir de un modo más controlado pero más rápido cuál va a ser este producto o servicio. Y así lo que hacemos es los 3 procedimientos: aprendizaje validado, experimentación científica e iteración de los lanzamientos de producto. Por ejemplo, Lean Startup. Yo genero una idea, ¿no? O tengo una idea. Pues lanzo al mercado un prototipo con muy poco costo y lo valido con 3, 4, 5 potenciales clientes para entender si eso va a tener éxito o no va a tener éxito en el mercado, ¿vale? Fíjense que hemos ido del 1 crear rápido, el mínimo producto viable, a medir rápido, ¿no?
a ir al mercado y aprender de forma muy rápida. Y a partir de aquí, yo lo que hago es aprendo y entiendo si este prototipo o producto mínimo viable que he lanzado al mercado tiene éxito o no tiene éxito. Si no tiene éxito, tendré que pivotar y tendré que cambiar mi propuesta de valor. Y esto sirve para todo. Sirve para un nuevo software, para una aplicación, sirve para un producto, para un zapato, ¿no? Yo hago un zapato que sea azul. Pues en vez de hacer 40.000 pares de zapatos azules, hago uno, lo pruebo con mi madre, mi tía y mi abuela, y si les gusta, lo pruebo con mi vecina, con una persona de la calle y con otra señora que me encuentre. Y si les gusta, pues ya he aprendido este producto sí que tiene cabida en el mercado, ¿no? Entonces, fíjense que es como ser mucho más ágiles en generar o lanzar este producto. Y al final, los beneficios del Lean Startup es obtener el máximo de recursos, favorece el trabajo en equipo, promueve este espíritu de cooperación y impulsa una cultura abierta que disminuye riesgos, ¿no? Siempre escuchando al cliente, generando hipótesis y lanzando este producto mínimo viable. Y después tendremos el Scrum, que el Scrum es la metodología de trabajo, de producción, ¿vale? Ágil. Aquí es cómo trabajamos, ¿vale? Una vez ya tenemos este mínimo producto viable o ya tenemos la idea de lo que quiere el mercado, ¿cómo trabajo yo? ¿Vale? ¿Cómo trabajo desde el punto de vista de constructor, desarrollador de software, de diseñador de zapatos? Aquí lo que tenemos es un product backlog, ¿vale? Y Scrum sí que es verdad que aplica muchísimo más a entornos tecnológicos, vaya desarrolladores, pero es una mentalidad pues, que ayuda también mucho en el trabajo del día a día, ¿no? De que tenemos muchas tareas que realizar y esto sería nuestro backlog. Una vez tenemos las tareas, las definimos en pequeñas tareas o en sprint, ¿no? Que es lo que decimos, normalmente un sprint son de 2 a 4 semanas y cuando lo acabamos, lo que hacemos es validarlo y seguir con el siguiente backlog, ¿vale? Es decir, imaginemos que estamos desarrollando un servicio, una aplicación de, no sé, de Uber, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tenemos varias tareas que hacer. Primero, construir el front de la plataforma, construir el back, construir la funcionalidad de llamar al coche, construir la funcionalidad de poder ver el trayecto del coche desde mi celular, construir la funcionalidad de compartir mi trayecto con mis amigos y que sepan en dónde estoy de la ciudad. Pues todo esto está en el backlog y lo vamos trabajando en formato de sprint. Cada 2-4 semanas vamos haciendo una tarea para que al final tengamos el producto finalmente construido, ¿vale? Y entonces esto es la metodología de construcción de un producto o servicio que es el Scrum. Elementos del Scrum: entregas parciales, resultados rápidos, ¿vale? No esperamos a tener el producto terminado, sino que lo vamos entregando a pedacitos para tener resultados rápidos y validación con el cliente. Nos adaptamos a requisitos cambiantes, trabajamos de una forma flexible y productiva y somos innovadores. Y después los beneficios que tenemos de esta metodología es que cumplimos las expectativas de nuestro cliente, somos flexibles ante los cambios, reduce el tiempo de lanzamiento al mercado, nos da una mayor productividad, maximiza el retorno de la inversión y ayuda a ser más accurate, ¿no? Más certeros en las predicciones de tiempos y ayuda a reducir los riesgos, ¿vale? Entonces, esta es la metodología de Scrum. Hasta aquí me diréis, vale, todo esto está muy bien, todo esto es muy bonito, pero no sé si realmente es para mí. Entonces yo aquí os traigo una foto de un trabajo, un proyecto que hice aplicando el Design Thinking para la electrificación de una comunidad rural en el Pacífico colombiano, ¿no? O sea, aquí trabajamos para una comunidad que no tenía electricidad, que está muy apartada de todo, ¿no? En el Chocó, que es una zona muy selvática, y entonces pues trabajamos con una empresa española para ver cómo podemos o cómo hacemos para, ¿no? Es el reto, cómo hacemos para ayudar en la electrificación de esta comunidad, pues para que al final también ya no solo era poder estudiar los niños a partir de las 6 de la tarde, sino que también era ayudarles a ser más productivos en el asaí, ¿vale? Era una comunidad que se dedicaba a la recolección del asaí. Entonces, con la electricidad, pues podían incorporar métodos más tecnificados de extracción del jugo y de producción, ¿no? Al final.
Y al final te das cuenta que con este proceso de design thinking, de entendiendo sus necesidades, de entendiendo qué es lo que quieren, cuáles son sus dolores y cómo se les puede ayudar desde un punto de vista de la propuesta de valor que tenemos cada organización, al final se llegan a soluciones que uno no se imaginaba o no se esperaba de forma previa aplicar esta metodología, ¿no? Entonces, yo os animo a que apliquéis metodologías de innovación en vuestro día a día, que seáis curiosos, que lo intentéis llevar a todos los rincones, ¿no? Y a todos los conocidos que tenéis, sobre todo Design Thinking, Lean Startup y el Scrum. De Lean Startup hay un libro de Eric Ries, ¿no? Que se llama The Lean Startup, creo que es Lean Startup, que también es súper interesante y lo recomiendo para los que tengáis más ganas de aprender en este entorno. Y de Design Thinking y de Scrum también hay muchos libros que os ayudarán, ¿no? a entender el detalle de cada metodología de una forma mucho más exhaustiva. Entonces, nada, espero que os haya gustado mucho. Yo siempre digo que la verdadera aventura está fuera de la zona de confort, así que atreveos a salir de la zona de confort, atreveos a ser innovadores, a ser creativos. Y aquí también pues tenéis mis datos de contacto por si me queréis seguir en Twitter, en LinkedIn o escribir un correo electrónico. Estoy a vuestra disposición y nada, ha sido un placer. Y ahora si queréis abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias. Alex, muchísimas gracias por la presentación. ¿Estamos por ahí? Sí. Ahora. Ok, excelente. Vamos a leer unas preguntas que tenemos. Tenemos por acá, buenos días. ¿Cuál es la mejor estrategia para implementar el Design Thinking en una cultura organizacional tan diversa como la que tenemos en el ICE? Pues esa es muy buena pregunta. Y al final, lo que yo diría es, Design Thinking se nutre de la diversidad. Y Design Thinking, cuanta más diversidad, más robusto es. Aquí la clave es implementar una célula de trabajo que sea la promotora de Design Thinking, ¿no? Y sí que es verdad que para aplicarlo pues hay que trabajar la cultura, hay que hacer muchas cositas, ¿no? Pero una célula de trabajo, un equipo de trabajo mismo, puede implementar esta metodología, ¿no? No lo sé, pongo un ejemplo, pero sirve a toda la organización. El equipo de comercialización de productos de telefonía. Pues aquí se pueden sentar un día y ver, vale, a ver, ¿cómo hacemos para mejorar o para comercializar este nuevo producto? O cómo hacemos pues, para llegar al mercado de una forma distinta, ¿no? Entonces, desde una misma célula de trabajo y desde un equipo se puede aplicar el Design Thinking. Luego, a nivel organizacional, sí que es verdad pues, que tiene que haber un mensaje mucho más corporativo, más común, con unas estrategias, ¿no? Para que todo el mundo sea conocedor del Design Thinking, de cómo puede aplicarlo, etc. Pero esto puede surgir también de un equipo de trabajo que en su día a día pues, tiene una necesidad de generar algo de forma innovadora. Excelente, gracias. Por acá tenemos otra. Gracias por la presentación. Excelente. ¿Qué pasa con una empresa que aplica metodologías ágiles, cambia su oferta y produce una pérdida de mercado en los últimos 3 años con menos satisfacción del cliente, pero aún así sigue empleando esa metodología? ¿Se debería cambiar? Sí, pero también digo, raramente esa metodología hará perder dinero a la empresa. ¿Y por qué lo digo? Porque las metodologías ágiles o el design thinking van midiendo de forma constante el éxito del producto en el mercado. Y si el producto no es exitoso, se retira rápidamente antes de incurrir en grandes costos de producción que generen pérdidas empresariales. Entonces, ya por la propia definición de la metodología, la metodología es como el anticuerpo de la organización contra un producto defectuoso, ¿no? Es la que te hace que si un producto no funciona, se retira del mercado. Pero para que un producto no funcione, no lo has tenido que probar antes. Si tú pruebas un pequeño lote de producto nuevo en el mercado y lo lanzas y ves que no tiene éxito, ya no desarrollarás más lotes de producto. Por lo tanto, no estás incurriendo en pérdidas para la organización. Muchas gracias, Alex. Otra pregunta por acá.
Una vez que se hacen las pruebas con los usuarios y se validan, ¿qué tipo de documento o de justificación se eleva para que se empiece a desarrollar ese nuevo negocio? Pues mira, el documento, ¿no? Al final es recoger las opiniones de los usuarios. Es hacer un focus group, es hacer una tríada con los usuarios y tener su feedback, ¿no? Y aquí podemos hacer varias cosas. Primero, cuando tenemos una idea, ¿vale? Y tenemos una idea de un nuevo servicio, un producto y lo queremos validar en el mercado, pues validamos la idea. Si la idea no está validada, no se sigue adelante. Si está validada, se recogen los comentarios de los participantes en el focus group o de las personas con las que se ha validado y se valida contra las hipótesis, ¿no? Es decir, hay que establecer hipótesis. Esta hipótesis puede ser del estilo de, pues, ¿les parece bien pagar $1.000 por este producto? ¿Estarían dispuestos a utilizar este producto todos los días? ¿Ven que el producto es de utilidad? O valoran el producto con un mínimo, un 7/10. Entonces, todas estas conclusiones son las que se elevan. A partir de aquí se construye el producto, o se hace el prototipo y se valida el prototipo. Entonces, el prototipo, por ejemplo, es esto, ¿no? Esta botella. Pues hay que validar si el color gusta, si gusta el género del producto, si les gusta que sea metálico, y todo esto al final es recoger las conclusiones y elevarlas desde un punto de vista de producto, pues para ver si se validan las hipótesis o no. Y a partir de aquí ya seguiré el proceso de construirlo y comercializarlo. Super, muchas gracias. En corporaciones grandes es complicado responder muy rápido a cambios tan drásticos como fue la pandemia. ¿De qué manera podría un corporativo tener la capacidad de reacción para este tipo de situaciones? Esa es muy buena pregunta. Yo he trabajado en proyectos para organizaciones que son muy grandes y se ha creado un área de innovación o de nuevos negocios, ¿vale? Depende, cada empresa le llama de una forma distinta, que estaban separadas físicamente y organizativamente de la organización, ¿no? Es decir, era como un equipo de 10, 15, 20 personas, dependiendo, ¿no?, de a lo que se dediquen, que está en otro edificio y que se dedican a pensar nuevas soluciones, nuevos productos, a hacer estudios de mercado, a entender al consumidor y a ser los promotores de la innovación dentro de la organización, ¿no? Entonces, al estar separados, tienen como su propio entorno de disrupción, de dinamismo, y pues tienen este tiempo de ir pensando y generando nuevas oportunidades. Entonces aquí ya son ellos quienes llaman a la puerta, ¿no?, de la dirección, del comité de la organización, y les van presentando todas las nuevas ideas que han ido produciendo. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo podemos identificar la manera más efectiva las necesidades del cliente no atendidas en el mercado? Es complicado, ¿vale? Aquí lo mejor siempre es preguntárselo directamente al cliente. Escoger un número de clientes representativo sería muy difícil, ¿no? Porque habría que incurrir en muchos costes de espacio, de convocatoria, de incentivos, pero coger a algunos clientes y extraer información cualitativa, ¿no? Es decir, preguntar, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué problemas tienes a los que no damos respuesta? Hacer un poquito, ¿no?, de preguntas y de encuestas para identificar de forma cualitativa cuáles son las necesidades a las que no se les está dando respuesta. Tenemos todavía unas preguntitas por acá. Bien. ¿El fracaso o el fallar es un paso esencial para conseguir una innovación exitosa? Sí, sí, rotundamente y siempre. Y lo que yo siempre recomiendo es perder el miedo al fracaso. El error al final nos ayuda a aprender. Y las organizaciones innovadoras son las que favorecen el error y son las que favorecen equivocarse, ¿no? Google da incentivos a sus trabajadores para generar ideas de forma constante, ya sea certeras o fracasadas. Pero al final, de 6 ideas, una será buena y 5 serán fracasadas. Pero para llegar a la buena hay que pasar por el fracaso. A veces los cuerpos de conocimiento son muy extensos, abruman su implementación.
¿Hay guías mínimas viables en Design Thinking, Scrum o Agilismo? Hay guías, hay libros, bueno, hay muchas formas, ¿no? Pues eso, vídeos de YouTube, tutoriales. Al final, siempre es mejor tener pues, a un profesional, a un facilitador que sea experto en Design Thinking y que acompañe a la organización en la implementación de todas las metodologías, ¿no? Es mucho más fácil cuando tienes a alguien, un coach, ¿no? O un consultor o alguien experto que te guíe en todo el proceso de construcción y que al final pues, te ayude a hacerlo de la forma más metodológica posible, ¿no? A ser ordenados, a ser estructurados, porque al final la innovación es un proceso, ¿vale? Como hemos visto, es el proceso de una metodología que de forma estructurada va dando sus resultados. Entonces, sí que hay unas guías mínimas, pero nosotros siempre recomendamos el estar acompañados por profesionales del campo. Muchas gracias, Alex. ¿Tenemos tal vez espacio para 2 preguntas más? Sí. Vale. En el ICE hemos realizado muchas dinámicas de Design Thinking, hemos desarrollado diferentes productos. Sin embargo, debido a la cultura, no hemos logrado el resultado y se observa más en los casos de bajo éxito. ¿Qué podríamos mejorar? Aquí hay que hacer una apuesta, ¿no? Bueno, a nivel organizacional, el promover el design thinking, el promover el resultado, ¿no? del design thinking, el promover pues que todas estas ideas que vayan surgiendo se vayan adoptando, vayan teniendo cabida dentro de la organización, se vaya haciendo apuesta por ellas, ¿no? Y pues al final es un proceso cultural que tampoco pasa de día a la noche, ¿vale? Que es un proceso pues, que en las organizaciones grandes pues, requiere tiempo, pero ya el hecho, ¿no? de tenerlo, de comenzar a implementarlo, es un gran paso. ¿Cree que podríamos aplicar Design Thinking a cualquier tipo de proyecto? Sí, a cualquier cosa. Desde un proyecto de ingeniería hasta un proyecto de telecomunicaciones, un proyecto de energía. A cualquier proyecto se puede implementar la metodología porque al final todo proyecto tiene sus retos y Design Thinking da respuesta a los retos de negocio. Entonces, el cómo se aborda es donde entra el Design Thinking, pues para entender esa manera, ¿no? de abordarlo. Habrá retos que serán muy fáciles de abordar o que la experiencia del pasado pues ya no hace que sea necesario implementar Design Thinking, pero habrá retos más complejos que aquí sí que hace falta pues este equipo transversal y el pensar de forma distinta, ¿no? y el aplicar esta metodología pues para dar con resultados más innovadores. Excelente, Alex. Muchísimas gracias por tu presentación, por las respuestas que le has dado a todas las preguntas. Y con esto podemos ya cerrar el espacio de preguntas. Muchas gracias. Pues ha sido un gusto y espero que estén muy bien y que les vaya súper con la innovación y que disfruten mucho trabajando de forma innovadora. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes en la charla del día de hoy. De esta manera hemos llegado al final de la conferencia del día de hoy. Los esperamos el día de mañana en la exposición con el tema Lean Startup, una metodología para innovar rápido y a bajo costo, a cargo de Brian Salas, que es gestor de incubación de EmprendeLab del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Para la Gerencia de Transformación Tecnológica es un honor contar con su presencia. Que tengan un excelente día.